La explotación española, la injusticia, la discriminación hacia los criollos, mestizos e indios y el deseo de libertad y progreso no fueron más que inspiración para que personas valientes y decididas se convirtieran en verdaderos héroes mexicanos. Todo comenzó cuando el 15 de septiembre de 1810 la conspiración de Querétaro fue descubierta y doña Josefa Ortiz de Domínguez se encontraba encerrada en una de las habitaciones de su casa. Le preocupaba no poder avisarle a Miguel Hidalgo, ya que el cura se encontraba en Dolores, Guanajuato. Ella hizo el ruido de sus zapatos golpeando el suelo hasta tener la atención de un sirviente, y mediante él la avisó al cura don Miguel Hidalgo. El 16 de septiembre de 1810, al saber el cura Hidalgo que la conspiración había sido descubierta, hizo que las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores sonaran para que las personas salieran de sus casas. Y así fue. Las personas se reunieron en la entrada de la iglesia y bajo los gritos de ¡Viva México! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines!, las personas se sintieron con la necesidad de luchar para cambiar el gobierno y así obtener la libertad de los habitantes de la Nueva España. Y así fue como Miguel Hidalgo con Ignacio Allende y Aldama comenzaron la guerra de independencia. Después de haber convencido a todas las personas de unirse a la causa de independencia, las personas se dirigieron al santuario de Atotonilco. En ese lugar, don Miguel Hidalgo tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera del ejército insurgente. Poco después se dirigieron a San Miguel de Allende, donde vencieron una pequeña resistencia y se le unió a él el ejército de dragones de la reina que comandaba Allende, y partieron a Celaya y Salamanca. Después de lo sucedido hubo un sangriento combate, en donde tomó la capital de Guanajuato, y en ese combate un minero apodado El Pípila incendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas para facilitar la entrada de los insurgentes. Al pasar la guerra, los obispos de Michoacán, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Puebla excomulgaron al cura y a sus colaboradores, pero cuando arribó con su ejército a Valladolid, logró retirar la excomunión. Al terminar su objetivo en Valladolid, Hidalgo tenía en sus planes ir a la capital del país, pasando antes por el Monte de las Cruces, donde tuvo un duro enfrentamiento con tropas realistas, pero triunfaron, y gracias a ello lograron llegar a la ciudad. Al llegar, pidió hablar con el virrey, pero antes de saber si iba a ser escuchado, ordenó la retirada porque tenía el temor de que el ejército español llegara, y sin ningún plan y ninguna de sus municiones hubiera otro ataque como el que había sucedido en Guanajuato. Después de los 80,000 hombres victoriosos del Monte de las Cruces, solo quedaron 40,000, y decidió dirigirse a Valladolid, Allende, a Guanajuato. Pero lo rechazaron, y por causas fue obligado a ir. Pero antes invitó a los criollos a dejar el ejército español y unirse al insurgente, y para que más personas se dieran cuenta sobre la lucha de independencia, fundó el periódico El Despertador Americano. Al llegar a Guanajuato, Hidalgo organizó su ejército con unos 100,000 hombres, que se enfrentó al ejército de Calleja en Fuente de Calderón, donde combatieron por 6 horas, y justo cuando la batalla iba a acabar y por fin se iba a decidir la victoria, estalló una granada sobre un carro de municiones y esto causó la derrota de los insurgentes. Debido a este fracaso, Hidalgo dejó el mando de las tropas insurgentes en la hacienda de Pabellón, cerca de Aguascalientes, y solo tomó el mando de una parte de la tropa, y con ella decidió ir hacia Zacatecas, pero sin el apoyo económico para la causa, continuó hacia el norte donde fue prendido definitivamente. Más tarde, los caudillos y un ejército de unos 2,500 hombres con Ignacio López Rayón a la cabeza pretendieron llegar a Estados Unidos en busca de municiones para la lucha, y no las consiguieron. Fueron aprehendidos en las norias de Baján. La tropa fue sometida a un consejo de guerra y enviada a Durango. Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Abasolo fueron enviados a Chihuahua, donde se les condenó a muerte. Hidalgo fue ejecutado el 30 de julio de 1811. Las cabezas de Miguel Hidalgo y Costilla, Allende, Aldama y Jiménez se conservaron en sal por los practicantes del hospital, y tras una larga peregrinación por Chihuahua, Zacatecas, Lagos, León y Guadalajara,
fueron colocadas en octubre en los cuatro ángulos de la Lóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Pero ahí no acabó todo. Fue continuado por Ignacio López Rayón y al sur por José María Morelos y Pavón, quien daría la organización y estrategia que no había tenido entonces. Rayón reunió tropas insurgentes por la muerte de Hidalgo, y de Coahuila pasó a Zacatecas, pero, proseguido por Calleja, se trasladó a Michoacán, y en Zitácuaro formó una junta de gobierno para unir y reorganizar el ejército y establecer un gobierno libre. Y al sur, Morelos formó un ejército donde utilizó como táctica militar la rapidez para actuar. Al mismo tiempo, hizo uso de las guerrillas en todos los pueblos para reforzar los ataques. Al pasar el tiempo, o más bien los años, surgieron muchos hechos históricos como las cuatro campañas de Morelos, la etapa de resistencia, la consumación, el plan de Profesa y muchos más que marcaron la historia de México, al pasar a ser un pueblo independiente. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante entra a la capital en medio de la multitud, marca el triunfo por 11 años de la lucha de independencia. Es decir, que tras 11 años de luchar por la causa independiente, fue conseguida. Y así es como cada año celebramos esta causa.